¿Qué hay, mi querido ser del otro lado de la pantalla? Mi nombre es Gregory Vicent y el día de hoy tomaremos al protocolo HTTP y a Fast API y los combinaremos para entender cómo funcionan estos dos al trabajar juntos y crear una muy sensual aplicación web con todas las funcionalidades de un CRUD. Ya saben, leer, crear, actualizar y eliminar datos. Pero antes que nada, vamos a comenzar por la parte del protocolo HTTP. Y sí, si es la primera vez que lo escuchas, puede sonar un poco complejo. Ya sabes, protocolo. Suena complicado y de personas que manejan ventanas negras con letras verdes en su computador. Ese no es el punto, pero no hay nada más alejado de la realidad. El protocolo HTTP o Hypertext Transfer Protocol es un protocolo basado en el modelo TCP. Pero para un programador web lo más importante es entender que es a través de este protocolo por el cual se nos permite solicitar y enviar información a través de la web, siguiendo una estructura cliente-servidor. Y es así como se pueden transferir los archivos HTML, CSS y JavaScript desde un servidor hasta el navegador web del cliente, como el que tú estás usando en este preciso instante, para que venga el navegador web y finalmente interprete estos archivos y te muestre en pantalla el sitio web. Fácil, rápido y eficiente. Pero creo que todo esto se entendería mucho mejor haciendo dibujitos feos. Ok, lo primero que hay que entender es dónde entra en juego todo esto del protocolo HTTP a la hora de nosotros programar web. Lo primero que hay que entender es que tenemos un cliente. Este cliente generalmente es un navegador web, como el que tú estás usando en este momento. Puede ser Firefox, puede ser Chrome o puede ser cualquier otro. Entonces aquí tenemos nuestro navegador, un navegador web. Ok, seguido de esto también hay que entender que tenemos, por otra parte, a nuestro servidor. Este servidor generalmente es el que tiene almacenado todo lo que viene a ser el sitio web propiamente dicho. Es aquí en donde está alojado todo el desarrollo que nosotros hacemos. Ok, entonces tenemos el navegador web del cliente y tenemos el servidor en donde está desarrollado nuestro sitio web y en donde vive nuestro sitio web. Ahora, estos dos deben comunicarse de alguna manera. ¿Y cuál es la manera por la cual estos dos se comunican? Pues muy sencillo, estos dos se comunican a través del protocolo HTTP y se comunican mediante este protocolo enviándose cosas que se llaman request o peticiones, request, y cositas que se llaman response o respuestas. Entonces, generalmente mediante estas requests, el navegador web le hace una solicitud al servidor web para que éste le envíe información de regreso al navegador web. En este caso tienden a ser archivos HTML, CSS, CSS y JavaScript, ya que estos son los únicos tipos de archivo que realmente el navegador web puede interpretar, para después, posteriormente, construir en tu navegador el sitio web que está siendo solicitado. Pero por supuesto, hay varios entresijos más dentro de lo que viene a ser el protocolo HTTP. Cada vez que se realiza una petición y una respuesta, estas tienen un código de respuesta. Este código de respuesta puede ser o bien uno que esté en el rango de los 100, uno que esté en el rango de los 200, uno que esté en el rango de los 300, o finalmente uno que esté en el rango de los 400. Y también hay códigos que están en el rango de los 500. Generalmente los códigos de estado 100 quieren transmitir información. Los códigos de estado 200 generalmente quieren informar que se realizó la petición con éxito. Es decir, todo salió perfecto. Los códigos de estado 300 son redirecciones. Los códigos de estado 400 quieren decir que hubo un error del lado del cliente. Y los códigos de estado 500 quieren decir que hubo un error del lado del servidor. De esta manera, a través de las peticiones HTTP se pueden transmitir información y entender qué fue lo que ocurrió con esta petición en particular. Y finalmente, lo que también nos va a parecer a nosotros realmente interesante es que nosotros podemos hacer peticiones HTTP a través de diferentes verbos. Es decir, puedes considerar un verbo como una especie de canal a través del cual un navegador web puede hacer comunicación a un servidor. Entonces, tenemos los siguientes verbos HTTP. El verbo get. También tenemos el verbo post. También tenemos el verbo put. Y finalmente tenemos el verbo delete.
Mediante estos verbos podemos hacer solicitudes HTTP, y aunque cada uno de estos generalmente por convención se utilizan para una actividad específica o para una acción específica, en realidad podrías hacer casi cualquier cosa con cada uno de ellos. Estos son solo algunos, ya que existen otros verbos más que son un poco más exóticos, como pueden ser el verbo options o el verbo patch, que no veremos en este video en particular, solamente nos vamos a enfocar en estos 4 verbos concretos, que son los más comunes. Entonces, mediante estos verbos get, post, put y delete, podemos realizar diferentes acciones. Generalmente utilizamos el verbo get para obtener datos, para hacer la solicitud de datos. El método post generalmente se utiliza para enviar datos, generalmente datos que van a estar alterando algo del lado del servidor. El método put se tiende a utilizar para actualizar datos. Es el verbo que generalmente se utiliza para actualizar los registros que ya han sido creados. Y el método delete, como precisamente su nombre lo indica, sirve para eliminar datos. Pero te repito que esto es únicamente una convención. Tú podrías utilizar perfectamente el método delete para crear un nuevo dato, no solamente para eliminarlo. Pero la convención es precisamente esa, que según el nombre se utilice para algo específico. Y ahora, por último, vamos a entender cómo funcionan esto con las rutas. Es decir, cada uno de estos métodos get, post, put y delete van a funcionar en una ruta específica de nuestra aplicación web. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una ruta a la cual llamamos /users, y esta ruta funciona a través del método get, va a ser diferente a si nosotros que tenemos una ruta llamada de la misma manera users, pero mediante el método post. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú ingresas mediante el método get al mismo nombre de la ruta o a la misma sección de nuestro sitio web llamado users, no va a ser lo mismo que si yo ingreso a la misma ruta users pero utilizando un método diferente. Estaríamos ingresando a una sección diferente de nuestro sitio web solamente por haber ingresado con un método HTTP diferente. Y esto a grandes rasgos sería lo que hay que entender del protocolo HTTP. Claro, también faltan otros factores más como pueden ser las cabeceras HTTP, entre otras cosas. Pero con esto tenemos para lo que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien, pero ahora que ya entendimos cómo funciona a grandes rasgos el protocolo HTTP, es hora de ensuciarnos las manos con el código y pasar a la práctica. Así que tú, mi queridísimo ser del otro lado de la pantalla, y yo tenemos una cita con el editor de código. Vamos a ello. Muy bien, yo estoy aquí dentro de mi editor de código. Si te estás preguntando qué editor de código estoy utilizando yo estoy utilizando NeoBeam. Eso es porque si no utilizo NeoBeam o utilizo Visual Studio Code junto con el OBS para grabar este video, la computadora se prende en fuego, ¿ok? Ahora, yo tengo aquí inicializado un proyecto con FastAPI para poder ejemplificar todo lo que vamos a ver del protocolo HTTP en el desarrollo web. Ahora, si tú por alguna razón no sabes cómo inicializar un proyecto en Python con las mejores prácticas, te voy a dejar por acá arriba un video en el cual ya expliqué con mucho detalle el cómo crear un proyecto en Python utilizando cualquier tecnología. Aunque en ese video en particular explico cómo hacerlo con FastAPI, pero sirve para cualquier tecnología y te recomiendo que lo vayas a ver y después vengas a este si no sabes cómo iniciar un proyecto con Python. Pero en realidad lo que tengo aquí es bastante sencillo. Como puedes ver, únicamente tengo un archivo main y tengo mi entorno virtual ya creado. Eso es todo lo que tengo y este es el archivo main, no hay mayor misterio aquí. Y todo este proyecto lo tengo justamente en esta carpetita en mi escritorio llamada FastAPI HTTP. Eso es todo, solamente toma esa carpeta, créala, arrástrala a tu Visual Studio Code y empecemos a trabajar después de que ya hayas creado tu entorno virtual y comiences bien con tu proyecto de Python. Aquí, como pueden ver, ya está corriendo mi aplicación web en el puerto 8000. Únicamente está devolviendo este mensaje de "This is my website", que es justamente lo que podemos ver en este mensaje que está aquí. Pero ahora, lo que nosotros realmente vamos a querer entender es cómo funciona el protocolo HTTP dentro de este sitio web. Y aquí de hecho ya estamos viendo más o menos cómo está funcionando. Podemos tener una ruta a la cual nosotros denominamos como la ruta base, en este caso, que está pasando algo a través del método get. ¿Recuerdan esos protocolos o esos verbos que habíamos mencionado? Get, post, put y delete. Pues aquí justamente estamos utilizando el método get. Y si vamos hasta la terminal que está corriendo nuestra aplicación y lo agrando para que ustedes puedan verlo mejor, van a ver que justamente aquí se hizo una petición mediante el método get por el protocolo HTTP versión 1.1 que
tiene un estado de código 200 y un mensaje OK. ¿Se recuerdan que esos códigos de estado 200 quieren decir que todo resultó perfecto, que todo resultó satisfactorio? Pues esta petición se realizó de forma satisfactoria y se realizó la petición justamente hacia la raíz de mi aplicación. Aquí ya podemos ver cómo funciona un poco el protocolo HTTP y lo que nos va devolviendo. Pero para esta aplicación yo voy a necesitar algunos datos que mostrar, así que eso es lo siguiente que yo voy a hacer. Voy a crear algunos datos y esos datos los voy a estar creando por aquí. Voy a crear una carpeta llamada data y dentro de esta carpeta data voy a tener a mis users, o simplemente un archivo llamado users mejor. En este users yo voy a tener entonces un array al cual le voy a poner users list, el cual va a ser un array de un diccionario. Este diccionario va a tener un ID. Este ID en este caso va a ser el ID 1. También va a tener un username, el cual en este caso va a ser algo como user1, para no complicarnos mucho la vida. Esto también va a tener un password, el cual va a ser user1 hashtag password. Perfecto, así nos sirve. También vamos a tener entonces un isAdmin para tener por acá un valor booleano. En este valor booleano va a ser un true. Con eso ya nos basta. Vamos a tener solamente estos datos. Y esto yo lo voy a estar copiando y lo voy a estar pegando varias veces. Y de esta manera ya tengo mi lista de datos, o mi lista de usuarios. Así que con esto ya puedo comenzar a trabajar. Yo voy a devolverme nuevamente hacia mi main, y a partir de aquí puedo comenzar a importarlo. Así que yo voy a hacer un from data.users import a mi users list. Y con eso ya tengo. Ahora yo voy a traer a todos esos datos. Así que voy a crear una nueva ruta, a la cual voy a acceder mediante el método get, justamente a la ruta de users. Voy a crear una nueva función a la cual voy a llamar getUsers en plural. Y de este getUsers todo lo que va a hacer es retornarme de la siguiente manera, indicando un status 200 y me va a pasar a todos mis usuarios, users, que yo tengo almacenados claramente en mi users list. Ok. De esta manera también hay que entender que yo aquí le estoy pasando un código de estado 200. Y este código de estado 200, como vimos, era la forma en la cual podíamos decir que la petición resultó excelente. Entonces, cuando creamos APIs, generalmente esto queremos hacerlo. Queremos decirle al cliente de una forma muy clara que todo resultó de forma magnífica. O, de lo contrario, que resultó de una forma pésima. Pero todo esto generalmente vamos a querer mandarlo desde el backend hacia el frontend muy claramente. Así que por eso estoy ingresando esta propiedad llamada status con el código de respuesta. Ahora, si yo guardo y voy de nuevo hacia mi navegador web y yo me redirijo hacia users, voy a ver que aquí tengo entonces a todos mis usuarios. Perfecto. Y si veo los logs de mi aplicación web, vamos a ver justamente aquí que se realizó otra petición mediante el método get, esta vez hacia la ruta users, con el método o con el protocolo HTTP versión 1 con un código de estado 200 y un mensaje de OK. Todo resultó magnífico. Ahora vamos a abrir nuestro 127.0.0.1 en Docs para abrir nuestra documentación de Swagger o de OpenAI. Ahora yo tengo mi ruta aquí y justamente aquí pueden ver que yo tengo a mi user, pero esto no nos está dando mucha más información. Yo quisiera que esto nos diera un poco más de información de lo que sea que va a devolver esta ruta para documentar de una mejor manera lo que viene a ser mi API. Esto lo podemos hacer también de algunas maneras muy curiosas dentro de FastAPI. Por ejemplo, aquí en FastAPI podemos tener un status. Y con este status nosotros podemos indicarle aquí a esta ruta, mediante un status code, ¿qué tipo de status va a estar devolviendo? Yo ya le estoy indicando aquí que va a devolver un código de estado 200, pero esto es únicamente para el cliente que tome esto. Para indicarle realmente al navegador e indicar que esto en serio está devolviendo un código de estado 200, hay que pasarle el siguiente parámetro a nuestro decorador. A través de status voy a indicarle
que quiero traer al HTTP 200 para que esta ruta por defecto devuelva entonces un código de estado 200, que ya lo hace, pero esta es una forma más explícita de decírselo. Ahora vamos a querer crear una ruta mediante el método get nuevamente, pero para filtrar datos. Así que yo voy a querer crear un get users, que en este caso quiero que tenga o que nos pase un ID por parámetro de URL o de path. Así que yo voy a pasarle un users ID. De la misma manera voy a copiar esto que tengo por acá arriba. Así que yo copio todo esto, lo voy a copiar y se lo vuelvo a pegar por acá abajo. Ok, listo. Ahora voy a tener una función a la cual voy a llamar getUser. Y este getUser va a recibir por parámetro a nuestro user ID. Y recuerden que hay que colocarle qué tipo de dato va a ser este. En este caso va a ser un tipo int, ya que vamos a estar mandándole datos numéricos. Y ahora voy a indicar realmente lo que va a estar realizando esta función en particular, que va a ser precisamente el filtrado mediante el ID de cada uno de nuestros elementos o de cada uno de nuestros usuarios. Muy bien, aquí acabo de crear todo lo que viene a ser esa lógica que nos va a estar permitiendo traer a cada usuario mediante el filtrado de su ID. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una particularidad. Yo justamente aquí lo que estoy haciendo es buscar a un usuario en concreto dentro de mi lista de usuarios. Estoy filtrando mediante su ID si su ID coincide con alguno de los IDs que están dentro de mi base de datos, que es este array que yo había creado antes. Y estoy viendo si eso coincide con el ID que se me está pasando mediante la URL o mediante el path. Si eso es así, entonces que nos retorne a dicho usuario. Pero aquí hay un caso, y el caso es ¿qué pasa si no existe este ID? Si yo por ejemplo ingreso un ID 224, yo no tengo ningún usuario 224 con ese ID. Entonces, ¿qué debería de hacer mi aplicación? Pues justamente para eso existe un código de estado muy particular, el cual ya muchos de nosotros conocemos, el cual es el código de estado 404, item not found, es decir, que no se ha encontrado el recurso solicitado. Nosotros podemos precisamente hacer que nuestra aplicación devuelva este estado si ocurre esto de que no encuentra a dicho usuario. Entonces vamos a crear esta lógica. Para ello vamos a irnos hasta acá arriba, hasta Fast API, y vamos a estar importando el HTTP exception. Vamos a devolvernos hasta acá abajo, ok, y justamente acá, una vez que ya termina nuestro bucle for, vamos a levantar una excepción de Python y vamos a decirle que ejecute el HTTP exception. Y a este también se le puede pasar un status code, pero esta vez yo quiero pasarle un status code 404, item not found. Y vamos a darle un detail. El detail lo que nos va a permitir es explicar qué fue lo que ocurrió, dar detalles. En este caso únicamente voy a poner user not found. Y eso sería todo. De esta manera, si entramos en este bucle for, vemos a todos nuestros registros y no encontramos el registro indicado, el bucle for va a salir de aquí, jamás va a retornar a dicho usuario y va a entrar en la excepción. Va a levantar esta excepción y nos va a devolver un código de estado 404 not found. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a irme rápidamente hasta mi Swagger, voy a recargar la página y justamente aquí voy a irme hasta la ruta que me permite filtrar. Yo voy a agarrar y voy a probar, voy a llamar a mi usuario 2. Lo ejecuto, vemos que funciona perfectamente, me está devolviendo a mi usuario número 2, pero ¿qué pasa si yo le pido a un usuario 209? Ejecuto y vemos que en efecto me está devolviendo un 404, not found, no encontró el recurso, y de paso me está devolviendo el mensaje que le indiqué, user not found. Eso es excelente, eso quiere decir que yo ya estoy controlando la lógica de mi programa y devolviendo exactamente el código de estado correspondiente según sea el caso. Y justamente aquí en los logs de mi aplicación pueden ver cómo se realizó una petición mediante el método get a la ruta users con el parámetro que le mandé mediante el protocolo HTTP 1. Y esta vez lo que me devolvió fue un 404 not found. Así comenzamos a controlar todas nuestras rutas de una mejor manera mediante el protocolo HTTP, mandando las respuestas correspondientes. Pero ahora yo, por ejemplo, lo que quiero hacer a continuación es crear un nuevo registro, crear un nuevo usuario. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues como habíamos dicho anteriormente, para mandar datos, y eso es lo que quiero hacer, mandar un nuevo dato con los datos correspondientes del usuario para que después sea creado en mi servidor, voy a estar necesitando hacer esto mediante el método post. Así, de esta manera, yo voy a tener una ruta llamada users,
a la cual vamos a pasarle un status code, status.201, el cual nos está indicando, a diferencia del 200 que únicamente es un OK, este nos está diciendo que está creando, que algo fue creado. Por eso estamos utilizando el HTTP 201. Y aquí vamos a crear una nueva función a la cual yo le voy a poner create user. Y este create user va a pasar por parámetro a algo bastante interesante, lo cual es algo denominado dentro de FastAPI un modelo. Nosotros, para pasar estos datos, vamos a necesitar un conjunto concreto de datos que vienen a ser el ID, viene a ser también el username, el password y el isadmin. Estos datos yo voy a quererlos pasar de mi frontend, es decir, desde mi navegador web, el cliente, hacia el servidor, hacia mi backend. Por eso estamos utilizando el método POST para mandar estos datos. Ahora, yo necesito saber qué datos me está mandando. Para eso, FastAPI nos permite crear modelos. Vamos a ver cómo funcionan estos modelos. Yo aquí voy a llamar desde mi clase from Pydantic y voy a estar importando a mi base model. Con base model yo puedo crear un modelo. Y esto se crea a través de una clase a la cual en este caso, por ejemplo, yo voy a llamar user. Y user va a estar heredando de base model. Este base model, yo puedo comenzar aquí a pasarle algunos atributos. Estos atributos van a ser aquellos datos que yo quiero estar recibiendo en esa ruta post. Aunque por supuesto también los podrías recibir a través de put o de delete, que ya vamos a ver a continuación. Pero de momento vamos a trabajar con la ruta post. Aquí yo voy a quererle pasar un ID y yo únicamente voy a establecerle que esto es de tipo int. No voy a estar diciendo el dato exacto, únicamente voy a crear una estructura indicándole el tipo de dato que va a tener estos datos en concreto, este conjunto de datos. Voy a tener un username, al cual es un string. También tengo un password, el cual también es un string. Y finalmente tengo un isadmin, el cual tiene un valor booleano. Ok, perfecto. Sin embargo, hay otro pequeño detalle. Y es el hecho de que, aprovechando que ya estoy creando las clases, yo quiero dar un poco más de información aquí en mi FastAPI o en mi documentación de FastAPI. Como pueden ver, por ejemplo, si yo quiero solicitar los datos de la ruta GET, aquí únicamente me está diciendo, en efecto, que puedo solicitarlos, pero no me está dando mayor información. Yo quisiera indicarle a mi frontend, quien va a consumir esta API, qué datos va a estar recibiendo, qué estructura de dato va a recibir. Para eso también nos sirven los modelos. Así que yo voy a crear aquí otra clase más, a la cual yo le voy a llamar users, en plural, response, la cual también va a heredar del base model. Este base model, en este caso en concreto, voy a pasarle un status, el cual también va a ser de tipo int. Y al mismo tiempo también va a estar recibiendo un users, el cual, como sabemos, es una lista de diccionarios, los cuales son nuestros usuarios. Es justamente lo que nosotros estamos pasando por aquí, es esta misma estructura, pero yo lo estoy representando aquí de esta manera. Entonces, para esto también voy a necesitar por acá arriba importar from de Tipping, la librería Tipping de Python, a mi list. De esta manera puedo indicar un tipo de dato de tipo lista. Y es justamente lo que quiero hacer, indicar que quiero crear aquí en users una lista, y esta lista va a tener los datos que tiene, por ejemplo, user. Es decir, que es una lista conformada por un diccionario con estos datos que están aquí. ¿Ok? Y también, por último, voy a querer tener una clase o un modelo llamado user en singular response, que también va a estar heredando de base model. Este base model, en este caso, también va a estar recibiendo un status de tipo int, pero esta vez únicamente va a estar pasando un user en singular como propiedad. Y va a estar pasando al usuario concreto, no va a estar pasando una lista de usuarios. Y eso es justamente lo que tenemos en esta sección en la cual estamos filtrando. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para hacer lo siguiente. Yo voy a irme hasta mi ruta de getUser, en donde traigo a todos mis usuarios, y voy a pasarle una propiedad al decorador, otra propiedad más, a la cual le voy a llamar response model. Y yo le voy a pasar el modelo que quiero que tenga como respuesta. En este caso va a ser nuestro users response. Y voy a copiar esto mismo y esto se lo voy a pasar
justamente por acá a mi get users, en el cual estoy filtrando por un único usuario, pero yo no quiero pasarle el users response, quiero pasarle mi modelo user en singular response. De la misma manera, aquí en mi método post voy a querer hacer lo mismo. Yo voy a querer crear un response model y voy a quererle pasar a mi user response en singular. Ok, guardo y vamos a ver qué tal va funcionando esto. Yo voy a recargar mi documentación. Y aquí ahora vamos a ver algo muy curioso. Como puedes darte cuenta, aquí en mi get, en mi ruta en donde traigo a todos mis usuarios, tengo este pequeño esquema. Ahora, gracias a FastAPI y haber colocado justamente este modelo, mi documentación de FastAPI es más descriptiva. Aquí ahora le estoy indicando el tipo de modelo que de verdad debería estar esperando recibir mi frontend. Es decir, cuando yo hago una solicitud a esta ruta, este es el modelo que tú tienes que estar esperando. Así que esto es mucho más intuitivo a la hora de trabajar y es más explicativo para quien vaya a consumir esta API. Estas solamente son algunas buenas prácticas a la hora de crear API, ser lo más claro posible a la hora de dar la documentación. Pero ahora nos toca lo interesante, vamos a terminar de crear esta ruta para poder generar o para poder crear a un nuevo usuario. Así que eso es lo que voy a hacer a continuación. Fíjense bien que yo necesito entonces traer a todos mis datos precisamente a esta ruta e indicarles cuáles son los datos que yo voy a querer recibir. Yo ya sé que quiero recibir un ID, quiero recibir un username, un password y un isAdmin. Y esos datos se los voy a pasar por aquí, user data. Esta es una variable le estoy pasando esta variable por parámetro y el nombre me lo estoy inventando yo en este instante. Lo realmente importante aquí es pasarle el modelo. Saber que esta variable va a tener una estructura predefinida, la cual es la que está dentro de mi user. Ya saben entonces que esa variable va a tener esta estructura, va a traer estos datos concretos. Y es justamente lo que le vamos a estar pasando a esta ruta en concreto. Y esto va a ser tan sencillo como únicamente crear una nueva variable aquí a la cual yo le voy a llamar new user y le voy a estar pasando mi user data .model dump. Aquí lo que estamos creando o con model dump lo que hacemos es pasar de esa estructura un poco menos definida a una estructura que Python reconoce mejor, que viene a ser los diccionarios de Python. Eso se los puedo mostrar por aquí precisamente. Vamos a hacer un print y yo le voy a pasar aquí a mi user data y abajo voy a crear otro print y yo les voy a estar pasando es a mi new user. Y ya sabemos que esto va a estar retornando según el modelo que nosotros le pasamos. Va a estar retornando un status, que en este caso le voy a pasar un status 201 con un user, que va a ser el user que nosotros acabamos de crear, que va a ser el new user. Guardamos y vamos a ver cómo funciona esto. Recargo. Y si nosotros nos vamos hasta nuestra ruta post, que ya tenemos aquí, primero que nada vamos a ver que en efecto estamos devolviendo el esquema que queremos precisamente indicar. También estamos indicando que esta ruta va a estar devolviendo un estado 201, cosa que es diferente a las otras rutas, ya que por defecto FastAPI detecta que las rutas van a responder con un código de estado 200, no 201. Esto ya lo modificamos nosotros mismos. Y aquí viene lo interesante. Cuando yo pongo aquí probar, vemos que ya me genera esta estructura de datos. Eso es gracias a que nosotros le pasamos este modelo a través de la URL. Eso quiere decir que FastAPI ya sabe qué datos vamos a requerir. Yo voy a querer crear aquí un nuevo usuario con un ID 5. Voy a querer que se llame user5 con un password llamado user5. Y yo también voy a querer hacer aquí algo interesante. Y es crear como una especie de hash, por decirlo de alguna manera, para poder parsear o para poder encriptar lo que viene a ser mi password. Y listo. De esta manera, entonces, ya tenemos como una manera de haber hasheado este password. Claro, evidentemente esta no es la forma correcta de hacerlo. En una aplicación real tú deberías estar encriptando bien y de forma correcta estos passwords, pero para esta aplicación de juguete es más que suficiente. Ahora, guardo y vamos a ejecutar esto. Ejecuto, vemos que en efecto me devolvió un código de estados 201 y que me creó a mi nuevo usuario. Ahora, si yo voy y quiero mandar a llamar a todos mis usuarios, ejecuto, vemos que ahora en efecto no se me guarda, claro, no se me guarda porque yo no guardé aquí a mi nuevo usuario dentro de mi lista de usuarios. Yo tengo que hacer un list, era user list, users list, y aquí voy a agregarle un append.
para poder ingresar a este nuevo usuario. New user, ok, guardo, y ahora sí, ya todo debería correr perfectamente. Vamos a volver a ejecutar esto, vemos que todo corrió bien y vamos a volver a solicitar a todos mis usuarios. Vamos a ver que ahora en efecto existe mi usuario número 5, como pueden ver justamente aquí. Y eso es justamente lo que acabo de generar con esta ruta. Ahora, si vamos hasta acá, vamos a ver entonces que esta es la forma en la cual me está devolviendo mis datos a través de mi modelo, como pueden ver. Y esto es lo que nos genera la propiedad model DOM, la cual nos genera o nos pasa de este formato a un formato de diccionario de Python. ¿Ok? Entonces, una vez que ya creamos esta ruta, vamos a pasar a la siguiente, la cual es la de update, la cual vamos a estar usando para actualizar. Voy a crear un app put, la cual sabemos que el método o el verbo put sirve para actualizar datos, o es la convención. Yo le voy a pasar aquí un users y le voy a pasar un ID para nosotros poder filtrar el ID específico y así indicar que queremos precisamente alterar los datos de un registro en concreto y no de todos los registros. Voy a pasarle un user ID como ya lo había hecho anteriormente. Y bueno, a partir de aquí ya es básicamente lo que habíamos mostrado hasta ahora, así que yo voy a adelantar un poco esta parte. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si se dan cuenta, por acá también estoy pasando, además del ID, estoy pasando el modelo de datos que yo quiero estar recibiendo. ¿Por qué? Porque, pues, además del filtrado, yo también quiero estar alterando los datos de este usuario. Para eso necesito que me pasen los datos nuevos con los cuales yo voy a estar reemplazando los anteriores. Entonces esto por supuesto se va a hacer desde el lado del frontend o desde el cliente, y aquí lo único que hago es lo que habíamos hecho anteriormente con el filtrado. Estoy filtrando precisamente a través de un ID al usuario al cual quiero hacer los cambios, y aquí únicamente estoy cambiando sus valores por defecto que ya tienen con los nuevos valores que yo estoy pasando a través de mi nuevo modelo de datos. Entonces su username, su antiguo username, se lo estoy cambiando por un nuevo username, su antiguo password lo cambio por un nuevo password y su antiguo isadmin lo estoy cambiando por un nuevo isadmin. En general nosotros nunca vamos a querer cambiar el ID y por eso no lo estoy cambiando. Y finalmente estamos devolviendo el código de estado 200, que todo resultó perfecto, o el usuario con los nuevos datos que ya habíamos creado. Ahora yo guardo y vamos a ver cómo va funcionando. Recargo y justamente aquí vemos mi ruta put. Vemos que de la misma manera ya me tiene el esquema de los datos que me va a estar devolviendo. Yo aquí, por ejemplo, voy a estarle diciendo que quiero alterar a mi usuario número 4. Este usuario número 4 yo quiero que tenga un ID por defecto 4, aunque esto en realidad no lo va a estar tomando en cuenta el ID. Lo que sí va a estar tomando en cuenta es el nuevo username, el cual yo voy a poner myuser4. El password va a ser myuser4. Y finalmente le voy a decir que esta vez sí, el user4 tenía isadmin en false, ahora va a estar en true. Yo ejecuto y vemos que me devuelve un código de estado 200. Y justamente me está cambiando los datos de este usuario, como pueden ver aquí. Acá arriba, si yo agarro y solicito todos mis datos, de nuevo, vamos a ver cómo mi usuario número 4 en efecto cambió. Claro, ahora su password no está hasheado, pero bueno, detalles. Ahorita lo que realmente nos interesa es entender cómo funciona el método HTTP put. Y vimos que en efecto nos sirve para actualizar nuevos datos, o para actualizar datos que ya teníamos antes a nuevos datos. Finalmente tenemos el método delete, el cual nos va a permitir eliminar precisamente. Así que yo únicamente voy a estar aquí haciendo o llamando a mi ruta users, y voy a estarle indicando de la misma manera que quiero un ID único, ya que mediante este ID voy a estar eliminando a ese usuario en particular. Y esto en realidad se parece mucho a algo que ya habíamos hecho anteriormente. Solamente voy a colocar aquí mi status code y en este caso voy a querer un código de estado que sea 204, si mal no estoy. No, es 200... Ah, sí, 204. Not counted. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero eliminar algo, quiero eliminar un valor, no quiero que me retorne nada. Entonces el 204 indica que todo se realizó perfectamente, pero que no hay un contenido que devolver. Por eso tampoco voy a ponerle
un modelo o un response model, ya que no hay nada que devolver. Voy a crear aquí un delete user. Le voy a estar pasando por parámetro el user ID, que sabemos que es de tipo int. Y finalmente voy a hacer algo que yo ya había hecho por acá arriba, que es justamente lo mismo que ya tenía en el método get, en el cual estaba filtrando datos. Yo voy a agarrar, voy a copiarme esto y lo voy a volver a pegar por acá abajo. ¿Esto qué nos va a servir? Pues precisamente esto hace justo lo que yo quiero. Yo quiero que estar recorriendo a cada uno de mis elementos dentro de mi lista de usuarios. Quiero filtrar por su ID entre el ID que me están pasando por el path y el ID que está dentro del elemento o del atributo ID de cada uno de estos elementos. Y finalmente yo lo que quiero hacer aquí adentro es lo siguiente. Yo voy a querer únicamente tomar a mi users list y utilizar su método remove, con la cual voy a poder remover a uno de estos elementos, y quiero remover precisamente a aquel elemento que yo filtré. Ahora voy a dejar esto tal cual como está, y aquí abajo, como pueden ver, voy a retornar de la misma manera como lo había hecho anteriormente mi excepción 404 not found. Y de hecho estoy viendo que en el put no la coloqué, y en el put también es requerida, ya que si de casualidad ingresamos un ID que no se ha encontrado, vamos a querer que esto estalle por algún lado. O más que estallar, que devuelva un código apropiado y que indique que hay un error del lado del cliente, en el cual no se está encontrando a dicho usuario. Ok, guardamos, y una vez que entendemos cómo funciona esta lógica para eliminar a un usuario concreto, vamos a ver si funciona. Yo voy a recargar, y aquí en mi delete, ahora tengo esta ruta delete, vamos a utilizarla, y yo únicamente voy a probar, y voy a eliminar a mi ID número 3. Ejecuto y como pueden ver me devuelve un código 204 y no me está devolviendo ninguna especie de cuerpo en la petición. Ahora, si yo vuelvo y esta vez quiero solicitar a todos mis datos, vamos a ver que en efecto solamente tengo 3 datos o 3 usuarios, el 1, el 2 y el 4. Eso quiere decir que todo está funcionando perfectamente. Si nos vamos a los logs de mi aplicación, vemos que se realizó en efecto, justamente aquí, una petición mediante el método delete, utilizando la ruta users3. Y vemos que la respuesta fue de tipo 204, not counted. Eso es excelente. Entonces, espero que con este pequeño proyecto de FastAPI hayamos entendido varios conceptos de esta librería de FastAPI. Primero que nada, lo que vienen a ser el protocolo HTTP. Esto ya es universal. Esto no es únicamente de FastAPI. Esto lo maneja toda la web. Así que es muy importante que lo entendamos. Y son conceptos que vamos a estar transfiriendo entre diferentes tipos, tanto de lenguajes de programación como de frameworks. Y además de eso entendimos ya de por sí algunas características propias de FastAPI, como pueden ser los modelos y la forma específica de cómo devolver ciertas respuestas desde cada una de nuestras rutas. Espero que este video les haya servido, les haya gustado y sobre todo les haya entretenido. Recuerden que me sirve mucho si me dejan un buen like, se suscriben al canal si les gustó el video y les fue de ayuda, y sobre todo que me dejen algún comentario acá abajo. Puede ser un comentario bonito como: hey Gregory, me encantó tu estilo de hacer videos, me fascinas, gracias por alimentarme el ego. O puedes dejar por acá abajo nuevas ideas para futuros videos, las cuales yo voy a estar considerando para crear precisamente eso. Futuros videos en los cuales voy a estar haciendo o bien cursos o tutoriales, o bien explicando temas que quizás ustedes sientan curiosidad. Y eso ha sido todo hasta ahora. Nos vemos hasta la próxima, mi queridísimo ser del otro lado de la pantalla. Bye bye.